¿Qué tal? Buenos días, compañeros. Vamos a dar unos 5 minutos en lo que son más personas para empezar con la conferencia del día de hoy. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí, por su puntualidad. Vamos a dar inicio entonces a la conferencia del día de hoy, que se titula Introducción a Blockchain y su impacto. Y pues bienvenidos a los que no son del curso de estructuras de datos, ¿verdad? Y gracias por estar aquí. Y pues el día de hoy tenemos a Mario Morán, que nos va a dar la conferencia del día de hoy. Espero que sea de su agrado
y pues él es estudiante ya de último semestre. Y aunque sus estudios no estén enfocados a esto de blockchain, pues él sabe bastante de esto, mucho. Entonces aprovechen la conferencia de hoy, cualquier duda se la pueden realizar ahí. Y pues, sin más que decir, buenos días, Mario. Buenos días, gracias por el espacio. Y bueno, me presento. Mi nombre es Mario Morán, como ya dijo Kevin. Yo soy estudiante, estoy en quinto año, ya en mi último año, y soy auxiliar de introducción a a la programación y computación 2. Veo por ahí varios estudiantes que la llevaron conmigo. Entonces, si quieren, empecemos con la pequeña introducción. Eh, Ahorita presento. Sí. Bueno, como ustedes saben, el blockchain estuvo de moda, digamos, hace como unos 6 años, ¿verdad? Gracias a las criptomonedas se puso de moda y posteriormente por los NFTs. Entonces, pero aún así, ¿verdad? A pesar de que estuvo de moda por estos temas, blockchain va más allá de este tipo de tecnologías. El blockchain, si no estoy mal, se inventó o se creó en el 1996 y hasta hace poco, pues, se le dio el reconocimiento, ¿verdad? Y bueno, empecemos con la introducción. Aquí hay una pequeña definición de blockchain. Dice, un blockchain es una cadena de bloques que contiene información, ¿verdad? Esto es literalmente la traducción de blockchain, cadena de bloques. Pero veamos una definición más profunda de qué es blockchain. Entonces, ¿qué es blockchain, verdad? Como les mencioné, es una cadena de bloques y cada bloque va a contener información. Aquí en esta imagen puse un ejemplo de blockchain, ¿verdad? Tenemos aquí le llaman Genesis Block, que es el primer bloque. Este bloque no necesariamente va a contener información, pero es importante, ¿va? Los bloques en sí en blockchain tienen una estructura general, ¿verdad? Que ya está definida, independientemente de dónde estemos aplicando el blockchain. Eh, por ejemplo, la información, ¿verdad? Aquí en este caso tenemos en la información, tenemos en el bloque 1, nuestra información está representada por el 1, ¿verdad? En el bloque 2 por el 2, en el bloque 3 por el número 3. Entonces, esta información va a cambiar dependiendo del tipo de blockchain que estamos haciendo. Por ejemplo, en el Bitcoin podríamos tener, eh, por ejemplo, la información, un emisor, un receptor y la cantidad de dinero de la que se está haciendo una transacción. Entonces, esta sería la información en este caso. Y aparte de esa información, vamos a estar guardando un hash, ¿verdad? Que está aquí. En este caso, el hash es 4x8g. ¿Dónde sale? Pues un hash es el número de identificación del bloque. Cada bloque va a tener uno y ese hash tiene que ser único. La peculiaridad del hash es que se genera a partir del contenido del bloque. Es decir, que, por ejemplo, si este contenido aquí cambia de un 1 a un 4, pues este hash va a cambiar y va a ser diferente. Ya no va a ser 4x8g. Entonces, de momento entendamos esto, ¿verdad? El hash es el número de identificación del bloque y que se genera a partir del contenido del bloque. Más adelante vamos a ver bien esto y vamos a ver un ejemplo también para que les quede más claro. Además del hash tenemos el hash previo, el previous hash. Este previous hash, pues obviamente nos va a indicar el hash del bloque anterior, ¿sí? En este caso, como es el previous hash, solo le pusieron un 0010, ¿verdad? Esto está en hexadecimal. También lo vamos a ver después, ¿no? Bueno, no, sí, no está en hexadecimal. En este caso no está en hexadecimal, pero en el caso que sí vamos a ver, sí va a estar en hexadecimal. Bueno, entonces aquí en el Genesis Block tenemos esta estructura, ¿verdad? Tenemos la información, tenemos el hash y el hash previo. Igual en los demás bloques vamos a tener esta información, el hash y el previous hash. Y
Estos previous hash, pues como les mencioné, está enlazado al hash del bloque anterior. Igual aquí en el bloque 3 tenemos en el previous hash tenemos 3 LFK y en el hash de bloqueos tenemos 3 LFK. Y así nos vamos a ir enlazando. Entonces, aquí ya vimos, digamos, una estructura básica del blockchain, que me imagino que ustedes les van a poner a hacer algo parecido a esto. Pero ¿para qué nos sirve el blockchain, verdad? Ya vimos que el blockchain es una cadena de bloques y vivimos su estructura, pero ¿para qué en realidad nos sirve el blockchain ya en la vida real? Para eso tenemos que hablar de las redes descentralizadas. Entonces, aquí en la imagen, ¿verdad? En el lado izquierdo les puse una red centralizada. Una red centralizada es cuando todos los nodos se conectan a un solo servidor. Entonces, todo el servicio se construye con un conjunto de nodos centrales que gestionan el procesamiento de la red. Un ejemplo de esto puede ser cuando ustedes hacen una página web y la suben a un servidor, ¿verdad? Todos los usuarios se conectan a ese mismo servidor y desde ese mismo servidor se gestiona la información, se gestiona todo el procesamiento que se requiera. Entonces, ese sería un nodo central, pero esto tiene un problema, ¿verdad? Porque si ese nodo central que tiene toda la información y procesa toda la información no está disponible, pues los demás usuarios no van a tener acceso a esa información y no van a poder hacer sus transacciones. Entonces, ese es el problema de la red centralizada. En cambio, una red descentralizada, aquí se plantea que en lugar de tener un solo punto que gestiona toda la red, ahora todos los nodos que pertenezcan a la red eh, van a gestionar los datos y el procesamiento, ¿sí? Entonces aquí ya no tenemos un solo nodo, sino que vamos a tener aquí un nodo, otro nodo y otro nodo. Entonces, digamos, ese problema de que si un nodo se cae, ya no pueden acceder a información, pues aquí se resuelve, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay otro problema, ¿verdad? Tenemos otro problema y es que necesitamos coordinación, ¿verdad? Porque como son varios nodos, ahora todo es más complejo, porque este nodo puede tener una información, este nodo puede tener otra información, y los diferentes usuarios van a tener diferentes resultados, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos. Entonces, para conseguir que una red descentralizada funcione, tenemos que estar seguros de que todos los nodos que son partes de la red se autogestionen y que lleguen a consensos colaborando de igual a igual, ¿sí? Entonces aquí ya no va a haber un nodo jefe, digamos, todos los nodos van a colaborar de igual a igual y tienen que compartir la misma información todos los nodos. Entonces, esto nos lleva al peer-to-peer. Aquí en cómo funciona blockchain, ¿verdad? El peer-to-peer es un protocolo de transmisión de información. Por ejemplo, el BitTorrent, habrán escuchado del BitTorrent, ¿verdad? Si han descargado juegos ahí en un uTorrent o películas. Pues uTorrent funciona con este protocolo BitTorrent que en el BitTorrent, pues, digamos, ustedes no descargan los archivos de un solo servidor, sino que hay varios nodos, ¿verdad? Que son otros usuarios. Hay otros nodos que les van a ir, digamos, enviando a ustedes pedacitos de archivos y esos archivos se van a ir completando para que ustedes tengan todo sus archivos o toda su petición, digamos, toda la información que ustedes están pidiendo. Así es como funciona el peer-to-peer, ¿verdad? Cada usuario, cada nodo va a tener la información y cuando un usuario quiere la información, pues todos los nodos le van a estar enviando información a este usuario. Entonces, esto es fundamental en blockchain porque nos sirve para que la información se coordine, ¿verdad? Entonces, como les decía, en una red descentralizada tenemos varios nodos y cada nodo tiene una copia de la información que se va actualizando, ¿sí? Por ejemplo, aquí ya tenemos el blockchain, ¿verdad? Tenemos nuestra red y cada nodo tiene una copia de ese blockchain, de esta información. Y esta información tiene que ir actualizando con las transacciones que los demás nodos vayan haciendo. Y este problema de la coordinación, pues, se arregla, digamos, con este peer-to-peer
Pero tenemos otro problema que es la verificación, ¿verdad? Y esto se arregla con blockchain. Entonces, primero hay que entender que los bloques en el blockchain son inmutables, ¿verdad? Dependiendo también de la aplicación que le estemos dando. Pero en general, por ejemplo, en blockchain, en Bitcoin, los bloques van a ser inmutables, al igual que en los NFTs. Eh, Esto significa que ustedes pueden agregar nuevos bloques a su blockchain, pero no pueden cambiar la información de estos bloques. ¿Sí? Como les mencioné, tenemos el hash, ¿sí? Aquí tenemos el hash, y ese hash se genera a partir de la información del bloque. Entonces, si la información del bloque cambia, eh, entonces el hash también va a cambiar, ¿verdad? Y el bloque sucesor tiene un hash previo, ¿sí? Entonces, cuando queramos validar que el hash previo sea igual que el hash, ya no va a coincidir, ¿verdad? A, ya no va a ser válido. Entonces, si vamos aquí en vez del 1 tenemos un 4, este hash va a cambiar, ya no va a ser igual. Y este hash de aquí, cuando lo queramos validar con este, pues ya no va a ser válido, ¿sí? Entonces, a eso me refiero con inmutabilidad. Entonces, además de, de que es inmutable, pues, bueno, eso como les decía, ¿verdad? Si un bloque cambia, el hash también cambia, y esto hace que las cadenas se rompan y que cuando queramos validar no lo vamos a poder hacer. Y eso también lo vamos a ver en el ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería por parte del peer-to-peer. Ahora los casos de uso del blockchain. En los casos de uso, ¿verdad? Tenemos obviamente las criptomonedas, tenemos NFTs. En las criptomonedas funciona, digamos, un poquito diferente a como les expliqué. En las criptomonedas no cualquier persona puede venir y agregar bloques, ¿verdad? Digamos, aquí este usuario no puede venir y agregar un bloque así como si nada. En cambio, por ejemplo, en el Bitcoin, no sé si han escuchado de las Proof of Work, ¿verdad? Que son las pruebas de trabajo. Estas pruebas de trabajo son problemas matemáticos muy complejos que se tienen que resolver para poder agregar un nuevo bloque al blockchain. Y aquí es cuando salen los criptominers, ¿verdad? Que compran computadoras o supercomputadoras para que resuelvan estos problemas complejos y poder agregar nuevos bloques al blockchain. Y ahí es cuando se les paga cierta cantidad de dinero y así se negocio. Entonces, esto por parte de las criptomonedas, ¿verdad? Que necesitan el Proof of Work para agregar nuevos bloques. También tenemos las NFTs, eso es otro caso de uso. Tenemos los smart contracts. El smart contract es como un contrato normal o así de la vida real, pero en este caso vamos a tener un programa, un script, ¿verdad? Que va a estar en el blockchain y se va a van a ir validando ciertas condiciones, ¿verdad? Que están en el contrato. Cuando las condiciones se cumplan, ese programa, digamos, se va a ejecutar y va a realizar sus procesos, ¿verdad? Esos son los smart contracts, así en resumen. Y por último tenemos las características clave, ya así recapitulando el blockchain. Primero la descentralización que les mencionaba, ya no tenemos aquí un solo servidor, sino que tenemos los varios nodos que van a tener toda la información del servicio. La inmutabilidad, ¿verdad? Esta inmutabilidad va de mano con la transparencia. Como tenemos inmutabilidad, no cualquier nodo o cualquier usuario puede venir y cambiar la información del blockchain, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a venir los demás bloques y al querer validar esa información no va a ser válida. Porque esa es una transacción que no se debería poder hacer, ¿verdad? Un nodo no debería poder venir y cambiar cualquier bloque que haya sido agregado. Entonces, eso por parte de la inmutabilidad, y esto también nos lleva a la transparencia, ¿verdad? Como cada nodo tiene una copia del blockchain, entonces esa información va a ser vía pública y no se va a poder venir y cambiar información así como así. Y también la trazabilidad,
Esto lo vamos a ver en el ejemplo. Se van a ir haciendo transacciones y con cada transacción podemos ir haciendo un blockchain y ahí ir guardando pues todo ese historial de transacciones que se van haciendo, ¿verdad? Y eso nos da trazabilidad. Y el consenso, ¿verdad? Que les mencioné al principio, todos los nodos tienen que llegar a un consenso para que estas transacciones sean válidas. Sí, entonces eso sería, digamos, las características clave del blockchain ya en el uso real. Entonces, veamos un ejemplo. Ahorita les comparto el ejemplo. Solo déjenme abrir mi visual. Cualquier persona podría ser parte de la red. Sí, dependiendo siempre de la aplicación, ¿verdad? Si ustedes quieren entrar a blockchain, pues ya es, perdón, a Bitcoin, ya es un proceso que ya definen ellos. Como les digo, en sí, blockchain es la estructura de datos, ¿verdad? La estructura de datos. Eh, y la funcionalidad del blockchain, pues ya depende de la red en la que se esté aplicando. Ahorita les comparto. Ok. Ahí se va. Bueno, voy a crear entonces. Voy a crear. Sí. Voy a crear aquí mis archivos. Voy a empezar creando un main.py. Solo paso. Ahí está. Crear mi main.py. Y voy a crear también mi archivo blockchain.py. Lo estoy haciendo en Python, pero en general la lógica es la misma, ¿verdad? Independientemente del lenguaje. Uso Python porque es lo más fácil, la verdad. Entonces, bueno, aquí voy a crear mi método main, ¿verdad? Solo para ir probando nuestro blockchain. Imagino que la mayoría de ustedes ya habrán utilizado Python si pasaron IPC2. Entonces, se les va a hacer fácil, ¿no? Ok, entonces, esto lo voy a dejar así mientras y voy a empezar a hacer aquí mi blockchain. Para el blockchain vamos a necesitar 3 librerías. Bueno, en realidad, sí, 3 librerías. Voy a importar Ashley. Sí, esto nos va a servir para hacer nuestros hash. Vamos a importar el JSON. Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir el JSON. Y voy a importar la librería time. Ok. Entonces, el blockchain en sí, vamos a crear nuestra clase, ¿verdad? Lo voy a llamar blockchain. Y voy a crear mis métodos. Voy a empezar con el constructor, ¿sí? Con el init. Este init, bueno, va a ser un constructor que no le vamos a pasar ningún parámetro. Lo único que vamos a hacer aquí va a ser crear nuestros atributos.
Y nuestros atributos va a ser la chain, va a ser la cadena, nuestra lista de transacciones, y de momento lo voy a dejar así. De ahí voy a empezar a crear mis métodos. Vamos a necesitar un método para crear un bloques. Y a este bloque, para crear un bloque, le vamos a pasar el hash previo. De momento voy a dejar todos los métodos vacíos, solo los voy a ir creando. Y también vamos a necesitar una función, un método para añadir una transacción. Y la transacción, en este caso, pongámosle que tiene un sender, ¿verdad? Que es el que va a enviar la transacción, el receiver, que es el que la va a recibir, y el amount, que va a ser la cantidad de, por ejemplo, dinero que se le va a transferir, ¿verdad? Sí, entonces aquí creo mi nueva transacción, la voy a crear como un diccionario, y lo único que vamos a hacer aquí pues va a ser añadirla a nuestra lista de transacciones. Vamos a añadir nuestra transacción, ¿sí? Y nuestra transacción vamos a poner sender igual sender, el receiver, y vamos a poner el amount, ok. Entonces, este es para añadir la transacción, y voy a ir creando mis otros métodos. Vamos a necesitar el hash, y aquí le vamos a pasar la info. Y por último, vamos a necesitar la función para validar que nuestra cadena sea válida, ¿sí? Entonces aquí no vamos a pasarle parámetros, y lo voy a dejar vacío en parámetros. Entonces, empecemos con la función para crear bloques. Sí, entonces, para crear bloque vamos a crear aquí otro diccionario, ¿verdad? Que va a ser nuestro bloque que vamos a guardar. Aquí empezamos viendo ya la estructura que les mencionaba antes, ¿verdad? Tenemos el info, que va a ser la información, y aquí lo voy a guardar como un diccionario, ¿verdad? Para englobar, digamos, toda esa información que queremos guardar. Y aquí en nuestra información voy a poder guardar cualquier cosa. Yo voy a poner, por ejemplo, un index, ¿verdad? Para que lo identifique, para que vaya, solo lleguemos al conteo, digamos. Y con un len voy a obtener el tamaño de nuestro arreglo de cadena, nuestro arreglo de bloques, perdón, que va a ser nuestra cadena. Y le voy a ir sumando 1 con cada vez que agreguemos un bloque, ¿sí? Entonces, este sería el index. Voy a ponerle un timestamp. Este timestamp es un número que se genera que no se identifica la hora, ¿verdad? Entonces aquí time.time, para eso utilizamos la librería time. Y por último, las transacciones, ¿verdad? Transactions. Y aquí lo único que vamos a hacer, vamos a guardar nuestro atributo transactions, ¿sí? Entonces esa sería la información que vamos a guardar en cada bloque. Si se dan cuenta, ya es sencillo, ¿verdad? Solo para guardar un historial de la hora y para llevar el conteo, digamos. Y para ahí la lista de transacciones, ¿verdad? Que va a ser un arreglo de diccionarios. Entonces esa es la info, y como les mencioné también, vamos a guardar un hash. Bueno, vamos a poner primero el previous hash. El previous hash. Y pues es el previous hash que estamos pasando como parámetro, ¿verdad? Que es el que está aquí arriba. Entonces ya pasamos el previous hash. Y vamos a guardar también el hash, ¿verdad? Entonces, este hash todavía no lo voy a poner, ¿verdad? Porque tenemos que guardar primero esta información. Entonces, aquí ya guardamos esta información con la que vamos a generar el hash. Y aquí
ya la vamos a asignar, ¿verdad? Entonces, vamos a poner block y al hash le vamos a asignar el hash, ¿verdad? Con nuestro método hash le vamos a asignar el hash de nuestra información. ¿Sí? Entonces le pasamos la info, ¿sí? Para que haga hash y que este hash se asigne a nuestro bloque. Ok, entonces aquí en añadir transacción, esta función ya la hicimos, ya tenemos para crear nuestro bloque. Repasando, tenemos aquí nuestro bloque que lo creamos, le pasamos toda la información que queremos que guarde, le asignamos el previous hash, ¿verdad? El hash del bloque anterior y creamos el campo de hash, ¿verdad? Y ya después, ya una vez que creamos nuestro bloque, ya solo le pasamos el hash y lo guardaba. ¿Sí? Entonces sería, aquí podríamos retornar el bloque, solo para revisar cómo vamos creando nuestro bloque. Y bueno, ahí estaría para crear el bloque. Bueno, aquí me falta también agregarlo a la cadena, ¿va? Entonces solo self-chain.append y le agregamos el bloque. ¿Sí? Y como vamos a ir guardando las transacciones acá, podemos venir y limpiar nuestra cadena de transacciones global, ¿va? Entonces aquí estas transacciones que hicimos se guardan en el bloque y se limpian. ¿Sí? Y añadimos la cadena, el bloque a nuestra cadena. Entonces, eso por esa parte. Ya solo retornamos el bloque para verificarlo ya cuando estamos haciendo nuestras pruebas. Y ya solo nos falta hacer nuestro hash, ¿verdad? Porque aquí hacemos el hash, pero realmente no estamos haciendo nada. Entonces, hagamos nuestro hash. Y para el hash es bien sencillo. Vamos a retornar con nuestra librería hashlib, ¿verdad? Que importé. Vamos a crear el hash. Y aquí hay varias funciones de encriptación, ¿verdad? Tenemos el SHA-256, el SHA-512, SHA-224 y hay un SHA, aquí, SHA-380, hay varios, ¿verdad? Estos indica la cantidad de bits con la que se va a generar nuestro hash. Aquí 512, ¿verdad? Esos van a ser 512 bits, 256 bits y 224 bits, ¿verdad? Voy a usar esta de acá, SHA-256, para que me cree mi hash. Y le voy a pasar la info. Y bueno, aquí no le podemos pasar la info así como así, ¿verdad? Porque es un diccionario, entonces lo que voy a hacer va a ser crear una string. Esta parte de acá, para que lo encripte, lo tenemos que pasar como un string. Entonces, para eso voy a utilizar esta librería JSON, ¿verdad? El diccionario es en sí un JSON, entonces solo le paso JSON y voy a utilizar esta función dumps. Y aquí sí le voy a pasar el diccionario info y le podemos pasar como parámetro sort keys, que nos va a ordenar digamos, el JSON por llave, ¿verdad? Para que todos los JSON tengan la misma estructura, para llevar un orden. Y le voy a utilizar la función encode, ¿verdad? Para que nos devuelva una string. Este encode aquí por defecto es UTF-8, que es lo que necesitamos, entonces no le paso nada por parámetro. Sí, entonces el encode, el string, entonces ya tenemos el string, ya se lo pasamos a nuestra función ya. Y esta función en sí nos devuelve un objeto, entonces aquí ya solo lo pasamos con esta función para que nos devuelva el string, ¿sí? Entonces aquí string, y ya nos devuelve nuestro hash. Y ahorita vamos a ver bien cómo es el hash. Entonces, ya tenemos nuestra función para crear un bloque, tenemos nuestra función para crear transacciones, nuestra función para hacer el hash y tenemos que hacer nuestra función para validar
que nuestra cadena esté bien, ¿verdad? Ahí te vamos a ver también para qué nos va a servir. Entonces voy a hacer un for y voy a ir revisando cada bloque que tiene nuestra chain. Entonces, for i range, y este range va a ser ¿cómo se llama? El largo de nuestra cadena, ¿va? De nuestra cadena de chain. Entonces, chain, ajá, aquí lo tenemos. Y ahorita van a ver por qué utilizo el range y el i en lugar del for block in chain, ¿va? Entonces, vamos a agarrar nuestros dos bloques porque tenemos que ir revisando el actual y el previo. Entonces, el actual va a ser el self chain, ¿verdad? Que va a empezar en i, que va a empezar en 1, ¿va? Y vamos a tener también el previous, que este sí va a ser nuestro primer bloque, ¿verdad? Que no está en la posición 0. Y ahí va a empezar. Sí, entonces aquí tenemos digamos, este es el primer bloque y este es el sucesor, ¿verdad? Y así vamos a ir revisando y los hash sean válidos. Entonces, aquí hay que hacer dos validaciones. Primero, vamos a validar que el hash del bloque actual coincida con su información y vamos a validar que el hash previo del bloque actual coincida con el bloque previo. Entonces hagamos esas validaciones. Con el actual vamos a validar que el hash, ¿sí?, no sea diferente a el hash de la información del bloque, ¿verdad? Entonces aquí vamos a utilizar otra vez nuestra función hash y vamos a hashear otra vez info. Sí, aquí estamos haciendo lo mismo que hicimos aquí arriba. Sí, es lo mismo. Sí, entonces si esto es diferente, entonces la validación va a ser falsa, porque no va a ser válida. Entonces, ¿aquí qué está pasando ahora? Como les estuve diciendo en la presentación, el hash se hace con la información que estamos guardando en nuestro bloque. Aquí, si se recuerdan, en nuestro bloque, solo para crear el hash, le pasamos la info, ¿verdad? Le pasamos la info a nuestra función hash y ya nuestra función hash ya solo la convirtió en string y nos encriptó nuestra información y nos devolvió nuestro string. Entonces, ¿qué pasa si esta información cambia? Que esto que nos va a devolver acá va a ser diferente. Entonces, validamos que el hash que hayamos creado en nuestro bloque sea igual a el hash que estamos volviendo a hacer con información, ¿verdad? Para verificar que esa información no haya cambiado. Entonces, esa es la primera validación. Ahora, la segunda validación, como les mencionaba, vamos a validar que el previous hash de nuestro bloque actual sea igual al hash de nuestro bloque previo, ¿verdad? Entonces, previous hash. Entonces, si son diferentes, pues también va a retornar falso. Sí. Y esto es literal lo que les mencionaba en la presentación, ¿verdad? También. El hash, digamos, el bloque sucesor va a guardar el hash del bloque previo, y si el bloque previo cambia su hash, entonces a la hora de validar esto que tenemos acá ya no va a ser válido y se rompe, digamos, nuestra cadena. Entonces, si cumple con estas dos condiciones en toda nuestra cadena, vamos a retornar true, ¿verdad? Que nos va a indicar que es una cadena válida. Entonces ya tenemos aquí todas nuestras métodos que necesitamos. Si se dan cuenta, no es la gran cosa. Solo una función para crear bloque, añadir transacción, crear nuestro hash y validar la cadena.
Ok, entonces creo que ahí estaría. Ah, bueno, aquí me faltó algo. Y es que necesitamos un bloque inicial para poder validar esto, ¿verdad? Porque necesitamos siempre tener un bloque inicial y no podemos crear nuestro blockchain vacío. Entonces, lo que voy a hacer aquí va a ser crear un nuevo bloque. Y aquí en el previous hash, que le estamos pasando como parámetro, ¿verdad? En esta parte lo podemos usar, ¿verdad? Porque no tiene un previous hash, porque es el primer bloque. Entonces, eso sería por esa parte. Creo que no me falta nada. Bueno, probemos. Entonces, aquí ya solo voy a importar solo importo ya mi blockchain. ¿Qué pasó? Ah, la asistencia. Va. Entonces, bueno, ya podemos probar nuestro blockchain. Voy a ponerle blockchain, ¿verdad? Para no perdernos. Y creo mi objeto blockchain, ¿no? Entonces aquí ya tengo mi lista y ya solo nos hace falta pues ir creando transacciones y creando bloques. Entonces voy a crear una nueva transacción. Sí, creo una nueva transacción. Hay que poner el sender, el receiver y el amount. Aquí voy a poner por ejemplo, un ID, ¿verdad? Que sea el ID del sender, eh, el ID del receiver, y eso ya depende ya de la lógica de su programa. Y el amount, ¿verdad? Que va a ser la cantidad que se va a hacer en la transacción, por ejemplo, 15,000. ¿Sí? Entonces, eh, aquí ya tenemos nuestra transacción y ahora voy a crear con esa transacción, voy a crear un nuevo bloque. Entonces, con la función createBlock, le pasamos el previous hash. Y para pasarle el previous hash, que es el último bloque de nuestra cadena, entonces voy a utilizar blockchain. Chain, le paso el -1, ¿verdad? El -1 indica el último elemento de la lista y le vamos a pasar el hash, ¿verdad? Porque va a ser el bloque previo. ¿Sí? Esto de aquí podríamos, de hecho, integrarlo aquí, ¿verdad? En nuestra misma función de createBlock o en otro método para no tener que hacerlo acá. Pero lo voy a dejar así y veamos si nos funciona. Y si no, pues lo arreglo. Entonces, añadimos la transacción, creamos un nuevo bloque y voy a validar si nuestra cadena es válida. ¿Sí? Y eso lo hacemos con blockchain. Isvalid chain. Y esto como me regresa un string, lo voy a imprimir. Entonces, probamos nuestra aplicación. Aquí me dio error, aquí lo escribí mal el previous hash. Ese blockchain en la línea 48. Aquí, me faltó la I. Voy a limpiar esto. Ahí está. Ahí está. Aquí ya me corrió. Y si se dan cuenta, me dice true porque nuestra cadena es válida. Y si queremos verificar nuestra cadena, podemos hacer un for. Sí, for blockchain.chain, ¿verdad? Para ir imprimiendo nuestro bloque. Aquí voy a ponerlo así. Bloque. Y aquí podemos imprimir nuestro bloque. Y aquí solo voy a imprimir un espacio para que se vea bien. Okay. Entonces, otra vez. Y aquí ya tenemos nuestro blockchain. Este bloque de aquí es nuestro primer bloque y es el bloque que creé con el previous hash 0, ¿verdad? Que es el bloque que en sí no contiene información, ¿verdad? La lista de transacciones está vacía, el index es el 1 y el hash, si se dan cuenta aquí, me genera este número, ¿verdad? Que ese es el hash. Y si se dan cuenta, es un gran número
que me genera con base a la información, que la información es esta. Sí, entonces, eso es lo que nos va a generar con cada hash, esa función de encriptación. Y ese es nuestro primer bloque, ¿va? Pero nosotros estamos creando otro bloque que va a ser este. En este sí tenemos información. Aquí ya tenemos un index 2, tenemos nuestro timestamp, nuestras transacciones. Aquí ya tenemos las transacciones, ¿verdad? Solo tenemos una transacción, que es el sender, que es el 465, el receiver, que es el 485, y el amount, ¿verdad? Que va a ser el de 15,000. Y aquí en previous hash, pues este previous hash va a ser el hash del bloque previo. De hecho, si le doy aquí control F, pues si se dan cuenta es el mismo hash que tenemos aquí arriba. Y nos crea nuestro nuevo hash, ¿verdad? Que va a ser este, que es el identificador del bloque. Entonces, ahí vamos viendo cómo se van creando los bloques. Voy a crear más bloques y ahorita voy a crear más transacciones. Creamos blockchain.aTransaction. Y aquí siempre podemos poner, por ejemplo, una ID. Y el amount, vamos a ponerle más información, ¿verdad? Pero no es necesario hacer una única transacción por cada bloque, entonces podemos hacer más transacciones, ¿verdad? Vamos a hacer que sean de un mismo usuario, por ejemplo, de un mismo sender, ¿verdad? Que es este que está acá. Y así ir añadiendo transacciones. Entonces aquí ya hay transacciones y creamos un nuevo bloque, ¿verdad? Entonces aquí crear un nuevo bloque, que es lo mismo, ¿verdad? Esto siempre va a ser igual. Entonces le damos otra vez. Y aquí, si se dan cuenta, ya no tengo 2 bloques, sino que tengo ahora 3 bloques. Aquí nuestro bloque, estos 2 bloques siguen igual, ¿verdad? Pero tenemos el nuevo bloque, que en este bloque tenemos el index 3. Y en nuestras transactions tenemos una lista de transacciones, ¿verdad? Que son 3 transacciones. Y como aquí hicimos 3 transacciones, pues ahí nos aparecen esas 3. Esta que está aquí ya no me aparece, ¿verdad? Porque cuando creamos un nuevo bloque, la lista de transacciones se limpia. Entonces, eso serían las transacciones. Aquí está la de 50,000, la de 75,000 y la de 5,000, que es la que está aquí. Sí, entonces, ahora, con base en toda esta info que tenemos acá, pues nos crea nuestro nuevo hash, ¿verdad? Y aquí, como siempre, tenemos el hash previo, ¿verdad? Que sería el del bloque 2. Sí, aquí verificamos y sí ya podemos ver que es el mismo hash. Y aquí nos queda pues nuestro nuevo hash, ¿verdad? Entonces ahora ahí tenemos nuestras transacciones, pero ¿qué pasa si alguien viene y cambia información? Entonces, por ejemplo, voy a hacer aquí abajito. Si yo vengo y hago blockchain.chain y me voy al bloque que está en la posición 1 y le cambio en info, por ejemplo, su lista de transacciones. Transactions, sí. Si a esta lista le pongo una lista de números, ¿verdad? Por ejemplo. Sí. Ya no va a ser la lista de transacciones, no que va a ser una lista de números. Sí. Y entonces se va a perder esa lista de transacciones. Entonces ahora vamos a verificar que ese bloque, esa lista sea válida, ¿verdad? Entonces le doy otra vez acá. Y si se dan cuenta que arriba me aparecía válido siempre, ¿verdad? Me aparecía tú, sí, porque nuestra cadena siempre había sido válida, pero ahora en nuestra lista de transacciones aparece esta lista, ya no aparece la transacción que hicimos antes. Entonces, cuando lo validamos, nuestra validación va a salir falsa, porque la información de este bloque cambió y por lo tanto el hash ya no va a ser el mismo, eh, que es la validación que estamos haciendo a la hora de nuestra función isValidChain, ¿verdad? Entonces, ese sería el ejemplo del blockchain.
Y no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Me escuchaba? Todo claro. Gracias. Voy a tomar agua. Bueno, ¿nadie tiene dudas entonces? Si nadie tiene dudas, no sé, Kevin, ¿qué vas a hacer ahorita? Sí, gracias por la conferencia, ¿verdad? Creo que sí, me explicaste muy bien todos los puntos y pues creo que sí les quedó claro a todos, ¿verdad? Entonces, si no tienen ninguna duda, pues les agradecería que llenaran un foro para calificar esta conferencia y que ahorita se los voy a enviar. Y pues, si de verdad ya nadie tiene ninguna duda, pues gracias Mario por tu tiempo y por tu presentación. Estuvo muy bien. Gracias a vos por el espacio. De nada. Y bueno, eso sería todo por la conferencia del día de hoy entonces. Todos les agradecería que eh, llenen la encuesta. Y pues eso sería todo entonces. Y gracias a todos por asistir y espero que les haya gustado y que le hayan entendido. Feliz día a todos. Pues ya no tienen ninguna duda de nada. Feliz día.